uno es el resultado de sus experiencias. Entonces no, o sea, la coach no se puede quebrar, ¿no? Sino como meterle una dosis cada vez más alta de conciencia a mi vida. No les digo que he estado procrastinando mucho esto porque sé que me iba a confrontar muchísimo y que iba a ser un tema para mí muy doloroso. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conecta con tu Esencia Divina. Debo decir que es un capítulo al que me he resistido inmensamente, no saben lo que lo he procrastinado. La semana pasada les dije, vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de la noche oscura del alma y creo que me voy a exponer de la forma más vulnerable que he hecho en mi vida. Creo que hay cosas que quiero compartir aquí que nunca le he compartido a nadie en mi familia, que quizá solamente una persona o dos máximo saben en el mundo. Entonces pues venir a hacerlo acá enfrente de tantas personas que no sé cuál sea el alcance final de este video asusta mucho, pero bueno, voy a honrar también el miedo y voy a saltar con él, voy a ser valiente el día de hoy. Y créanme que no quise tener un discurso planeado, no quise planear el paso a paso de este video, no sé qué va a salir de acá, no tengo idea, pero como es un capítulo de tanta vulnerabilidad, quise realmente que fuera fluyendo y que los ángeles y el cielo se manifieste a través de mí como debo hacer. Entonces, bueno, como les anticipaba un poco la semana pasada, este episodio tiene que ver con la noche oscura del alma, la tan conocida noche oscura del alma, o las crisis, porque no creo que en la vida tengamos solo un momento, sino que se trata de muchos momentos que nos hacen crecer. Y justo pues este tema puede parecer un poco oscuro, tal vez, ¿no? Como porque abarca esa parte tan profunda de nuestro ser, pero creo que también encierra mucha belleza y una oportunidad realmente única para el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, que es de lo que se trata este podcast. Así que por más que sea un tema complejo para mí de abrirme, creo que lo haré por eso, porque tengo un sueño, una responsabilidad de compartir mi voz, de compartir mi historia para iluminar, para motivar, para mostrar que es posible. Y creo que si en algo puede servir mi historia, por más miedo que me dé, por más vulnerable que me sienta, creo que vale la pena. Así que la noche oscura del alma es esa metáfora que se usa para describir un periodo de profunda introspección, de desolación, de crisis existencial, que nos lleva a cuestionar nuestras creencias, nuestros valores y creo que el significado mismo de nuestra vida. Es un viaje interior lleno de oscuridad, de incertidumbre, de dolor, pero paradójicamente nos conduce a la luz más brillante, a una versión mucho más fuerte, a una versión más equilibrada de nosotros mismos. Wow, no saben los nervios que tengo de verdad ante este episodio, pero creo que la noche oscura del alma es justo la metáfora de la noche misma. Entonces es en esa oscuridad donde realmente vemos las estrellas, donde vemos ese cielo tan hermoso cuando aparece la magia. Entonces a veces, y creo profundamente en esto, que necesitamos esos momentos de sombra, de dolor, para poder ver la luz, para poder reconocer las estrellas. Porque las crisis son importantes, porque aunque son dolorosas, son eventos que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos obligan a confrontar nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros patrones negativos, y nos obligan a reevaluar nuestras prioridades y a buscar un nuevo significado en nuestras vidas. La semana pasada yo les contaba un poco que esa historia ya la he hecho pública, de un momento de crisis que tuve como a mis 18, 19 años por una ruptura amorosa que me llevó realmente a volver a conectar con Dios, a creer en los milagros, a sentir a los ángeles como nunca, a desarrollar mis dones, y que yo creo
al 100% que si eso no me hubiera ocurrido, si no hubiera pasado por tantas relaciones tóxicas a nivel amoroso, no haría lo que hago hoy, no hubiera empezado un trabajo de amor propio como el que inicié. Pero eso me hizo pensar, porque el año pasado tuve un proceso muy duro, muy oscuro, y yo creía que la noche oscura del alma era una, y era de esa crisis, de ese momento del que teníamos que salir, ¿no? Y ya, y como que era un hito, y como que no había más piso abajo de eso. Pero realmente el año pasado me demostró que no es así, y por eso esa es mi reflexión ahora, como que las crisis son constantes, que puede haber muchas noches oscuras del alma, pero finalmente todas tienen el mismo propósito, y es nuestro crecimiento, es nuestro fortalecimiento, y que seamos una mejor versión de nosotros mismos. El año pasado, muchos de ustedes estarán familiarizados con esto, yo viví todo el año en Italia. Me fui, y lo conté un poco en los viajes expansivos, en el capítulo de viajes expansivos, me fui siguiendo esa voz de Dios que me decía: tienes que viajar por el mundo, tienes que estar acá en Europa, tienes que conectar, hacer muchas activaciones para, digamos que el camino de la misión, pero también entendí que había un gran propósito en ese viaje para mí, para Natalia. No para Natalia como trabajadora de la luz, para Natalia como alma que viene aquí a hacer su propio proceso de evolución y de integración. Y yo les soy muy honesta, las personas que me dicen: ay, un sueño vivir en Italia, qué hermoso. Para mí ha sido la peor experiencia de mi vida. Y no lo digo desde el desagradecimiento, obviamente estoy muy agradecida por todo lo que pude conocer, por todo lo que pude viajar, por las personas que conocí, pero fue una época muy dura para mí, fue una época muy oscura para mí, que wow, que con mi corazón roto intenté seguir aquí, seguir compartiendo, seguir creando contenido, seguir como si nada, como si por dentro no estuviera en total oscuridad, en una tremenda crisis. Y eso realmente fue algo muy extraño, porque lo que empezó a pasar es que estando allá yo me sentí más desconectada y más sola que nunca. Estaba con mi novio, estaba con mi mejor amiga, vivía con ellos, pero me empecé como a poner una coraza encima y a llenar de inseguridades, de miedos, y se me despertó algo muy profundo dentro de mí, una inseguridad, un miedo con respecto a mí, a mi cuerpo, a mi valor, sí, a lo valiosa o no que era, a lo valiosa que era mi misión, ¿saben? Como que empecé a dudar del valor de mi propio contenido, de lo que estaba haciendo, como que había momentos de mucha conexión, de mucha inspiración que recibía esta guía divina para la misión, para las activaciones, pero era muy raro porque era como que yo vivía dos vidas y por el otro lado estaba sumida en unas sombras, en una oscuridad, en un hoyo que yo no sabía cómo salir de ahí. Y empecé a ganar mucho peso. Subí en total 17 kilos estando allá. Y ni siquiera era como que comiera terriblemente, o sea, comía mal porque fue un cambio muy drástico de alimentación, pero no es como que me la pasara comiendo, es que emocionalmente estaba poniéndome capas y capas y capas porque había un gran miedo. Ahora, esto que yo les estoy contando, yo no era consciente de eso. El inconsciente es el 95% de nuestra vida, de nuestro día a día. Yo no era consciente de eso, yo simplemente empecé como a meterme en ese hoyo oscuro en el que nada tenía sentido, en el que estaba en una profunda crisis existencial. Y empecé a actuar como desde esas inseguridades que hoy les hablo desde un lugar de luz, de conciencia, de que yo ya entendí esos patrones. En ese momento actuaba de una manera muy irracional. Empecé a buscar aprobación en cualquier forma. Empecé como con esta necesidad de que me dijeran que estás bien, estás linda. Empecé a buscar como que personas desconocidas me dijeran eso, porque me sentía completamente desgarrada. Y eso sin razón, o sea, a veces uno se siente mal y no sabe por qué.
Y para mí eso era muy confuso, era como que no entiendo qué estoy pasando. Y fue un proceso muy doloroso porque si bien estaba como tan cerca de personas que amo profundamente hoy, pues que siempre han estado ahí y que han sido importantes para mí, como que yo ponía una pared y era como que no, yo tengo que cargar con esto sola, ¿no? Y eso creo que fue un error también, porque es muy importante abrirse y pedir ayuda cuando es necesario. El año pasado, astrológicamente hablando, también teníamos los ejes en Tauro y Escorpio, que son mi sol y mi ascendente. Y yo entendí como nodo sur en todo lo que tenía que limpiar, todo lo que tenía que limpiar de esa parte Escorpio, de ese inconsciente, que Escorpio simboliza eso, es el inconsciente, es lo más profundo, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras inseguridades. Y yo llegué acá, hice un proceso muy lindo con unos amigos en Medellín y hubo medicina ancestral y tuve una experiencia muy linda con la Virgen. Y eso porque es relevante, porque en esa experiencia yo recuerdo que cuando yo era niña, pues niña y de ahí en adelante, o sea, creo que eso pasó muchas veces, sufrí de un abuso en mi casa. No en mi casa como alguien cercano, pero sí fue como alguien cercano a mi familia. Y eso había sido algo que bloqueé de mi vida, de mi proceso, como que no quise afrontarlo porque yo siempre sentí como esta carga de ser fuerte, de ser emocionalmente equilibrada, estable, de ser la hija perfecta. Y entonces como que eso no iba con esos valores o con esas creencias que tenía. Y el darme cuenta de eso, o sea, fue como si la madre amorosamente me mostrara, mira, aquí tienes esta herida, tienes que hacer este trabajo. Y miren, yo me he trabajado mucho. Pero honestamente eso es algo que yo dije, no, o sea, como que no existía en mí hasta que lo vi, hasta que lo reviví. Y fue algo muy doloroso. Pero ahí empecé a ser consciente de por qué sentía toda esa rabia, esa inseguridad también con mi cuerpo, conmigo, como que yo ahí empecé a entender por qué, porque había algo que dolía muy profundo en mí y yo no era consciente y como que no entendía de dónde venía esa crisis, pero claro, lo había sepultado en mi psique, ¿no? En mi inconsciente, lo había metido por allá como esto es algo que no quiero ver, que no quiero trabajar, que no quiero saber del tema. Y lo empecé a trabajar, lo empecé a sacar y empecé a conectar. Empecé a conectar por qué subí de peso así, tan drástico. ¿Por qué 17 kilos? ¿Por qué todo tan rápido? Y fue porque una parte de mi inconsciencia, de mi cuerpo, empezó a querer protegerse. Y la grasa, el peso, es una forma de protección, de que no me hagan daño, pero también entendí esto, porque también hice mucho constelaciones familiares y entendí que una parte de mí sentía como que este dilema en que si me veo bien, si me veo linda, voy a ser como más atractiva para los demás y eso me puede poner en un lugar de vulnerabilidad y eso me puede poner en riesgo. Eso puede hacer que otra vez me hagan daño. Entonces empecé como en ese yoyo en el que una parte de mí se quiere tapar en mucho peso para que no la vean y otra parte de mí no se siente bien con eso y le genera más inseguridad, le genera más dolor. Sí, perdón, que es que me está doliendo el pie. Entonces era como esta dualidad permanente en mí que me hacía estar sumamente
triste y pendular, o sea, como que desequilibrada por dentro. Que hacía que yo también, y eso lo vi trabajando mucho en relaciones, como que yo me saboteara mucho en relaciones, porque me llegó un hombre tan lindo, tan maravilloso, tan espectacular. Como que una parte de mí no se sentía merecedora de eso. Entonces, esa otra parte que quiere protegerme, que es el ego, busca mucho eso, protegernos y mantenernos en la supervivencia. Pues esa parte de mí decía, no, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me hagan daño. Yo no me voy a poner aquí con algo que no merezco y que después pues me va a hacer más daño. Entonces hice muchas cosas que ya he hablado antes en otros episodios hablando de relaciones, pero hice muchas cosas de las que hoy no me enorgullezco, pero entiendo. Entiendo y créanme que he tratado de hacer mi proceso lo más amoroso posible y de ver que somos una programación. Somos una programación de lo que nos ha pasado, de lo que nos han hecho creer. Y que es tan importante de verdad iluminar nuestro inconsciente para poder trascender todo eso, para hacernos cargo definitivamente de nuestra vida. Y yo tuve primero que ver el trauma nuevamente. Tuve que pasar y como que volver a vivirlo, volver a sentirlo, volver a sentir ira, volver a sentir culpa, volver a sentir inseguridad y miedo para poder empoderarme y decir, no quiero vivir esto. No quiero que esa sea mi relación con el cuerpo. Necesito una relación sana con mi cuerpo. Necesito hacer las paces con la vida también, porque esto, o sea, esa oscilación entre subo, bajo, entonces me protejo, no, pero también quiero verme bien, quiero sentirme linda, quiero sentir, o sea, amarme, ¿no? Y un acto de amor propio es eso, el autocuidado, el hacer ejercicio, el comer bien. Entonces como que había tanta contradicción en mi vida, en mi mente, que yo luchaba y rechazaba todo el tiempo lo que yo veía en el espejo, y estaba en una relación tan tóxica conmigo que yo me veía. Miren, llegó el punto, estando en Italia, que yo ni me quería ver en el espejo, yo no me quería, o sea, cuando yo me bañaba yo salía rápido del baño porque no era capaz de verme, no era capaz de reconocerme. Y eso me dolía mucho, y entonces yo lloraba a escondidas porque, claro, esta mujer fuerte, entonces no, o sea, la coach no se puede quebrar, ¿no? Joder, pucha, o sea, créanme que después de eso entendí que no importa lo que uno haga, no importa lo que uno sea, todos tenemos vulnerabilidad, todos tenemos heridas. Y yo también necesité mucho trabajo de terapia, y empecé a ir a terapia, empecé a buscar médicos que me ayudaran. Empecé a trabajar el tema porque luego de ver el origen de eso que estaba en mi inconsciente, dije, lo tengo que trabajar, lo tengo que sanar. Empecé a hacer muchas constelaciones, empecé a trabajar con medicinas, empecé a encargarme realmente, y muy alineada astrológicamente con lo que estaba viviendo. Claro, ese eje en Escorpio me estaba sacando todo el inconsciente para decirme, sana. Y por eso les digo, la crisis es dura en el momento, es muy dura, yo no les voy a decir que no, es muy doloroso, pero es necesario. A veces uno tiene que quebrarse, tiene que romperse para que salga lo más lindo de ti, para que florezcas. Porque sabes que resulta que la maceta se quedó chiquita. Yo entendí eso, la maceta se me quedó chiquita y necesito crecer más. Y para eso necesito romper esta vieja estructura. Tengo que romper mi mente y crear nuevas creencias. Y tengo que sentirme capaz, tengo que sentirme merecedora de un amor hermoso, de una relación bonita a nivel de pareja, a nivel vincular. Tengo que sentirme merecedora de un cuerpo maravilloso, de una relación linda conmigo. Y tengo que hacer las paces, por supuesto, con el pasado, porque desde el plan del alma yo también entiendo por qué el victimario actúa como actúa. Y fue muy doloroso, no sé si pueda ver a esa persona hoy en día, no lo sé. Pero sí sé que a nivel energético es algo que solté y que he venido trabajando un año completo. Y que me comprometí con poder reconocerme nuevamente en el espejo. Y me comprometí con mis rutinas, con mis hábitos, y encontré a los mejores profesionales para eso. Y fue hermoso
Fue hermoso porque yo sentía también como cada momento era un milagro para mí, como Dios me ayudaba y me ponía las personas, las herramientas, como diciendo, mira esto, era una carga muy pesada que tenías en el alma y hoy ya la vas a sacar, vas a liberar ese equipaje y me lo vas a dejar a mí, porque tú ya no lo vas a seguir cargando. Y entendí cómo definitivamente me quitó eso y cómo verme, observarme, me hizo ser consciente de mis debilidades, de mis miedos, de mis inseguridades y mis patrones negativos como más profundos. Y hoy no soy perfecta, estoy lejos de serlo, pero creo que he trabajado muchísimo en mí. He trabajado muchísimo en la relación que tengo conmigo, en las cosas que hago, en cómo actúo, en que no sea el inconsciente el que va por la vida simplemente decidiendo qué hago, quién soy, con quién hablo, sino cómo meterle una dosis cada vez más alta de conciencia a mi vida y tomar definitivamente las riendas. Y además de este ejemplo de vida, no quiero que este episodio sea muy largo. Obviamente profundizar en lo que ustedes quieran, eso sí, pero que como que no me hallo. Que me está tocando grabar en otro lado y bueno, es complejo, pero bueno. No les digo que he estado procrastinando mucho esto porque sé que me iba a confrontar muchísimo y que iba a ser un tema para mí muy doloroso. Pero bueno, yo sé que a alguien le puede servir esto, que le puede servir todo lo que he contado puntualmente sobre el abuso, con lo importante que es hablar, pedir ayuda, quitarnos como esas capas, esa coraza que hemos venido poniendo en nuestro corazón para hacernos fuertes, cuando realmente eso nos hace más débiles. Creo y descubrí realmente que la vulnerabilidad es una gran fortaleza, y cuando yo digo lo que soy, lo que necesito, lo que me está quebrando, pues puede haber personas que tienen las herramientas que yo desconozco, y eso lo verifiqué en el camino, en el proceso. Hay muchos ejemplos de personas que han atravesado esas noches oscuras de una manera muy, muy inspiradora. Una de esas personas a quien yo admiro profundamente es Viktor Frankl. Yo leí este libro de Viktor Frankl, En busca del sentido, se llama, lo leí en el colegio y fue de los libros que más me impactaron en la vida. Y lo volví a leer en este proceso, en mi propia noche oscura, en mi crisis, lo volví a leer porque yo buscaba darle sentido de verdad a mi vida. Y para los que no saben un poco la historia de Víctor, él fue un psiquiatra, es además el precursor de un camino, una escuela psicológica que se llama la logoterapia, y es justo la terapia que busca el sentido de vida del paciente. Entonces le busca mostrar al paciente que hay un sentido detrás de su experiencia, de su dolor. Víctor es el precursor, el creador de esta escuela, pero además él vivió en carne propia el Holocausto, estuvo en un campo de concentración, vivió unas atrocidades espantosas, pero de ahí, de esas experiencias, de esas vivencias, él saca esta teoría y como que la comprueba, porque él antes ya la había escrito, pero miren cómo la vida del plan del alma lo llevó a comprobar su propia teoría. Y él dice, ¿no? Como esta experiencia de la deshumanización, del sufrimiento extremo en los campos de concentración, lo llevó a encontrar un profundo significado en la vida, incluso en las circunstancias más atroces. Es muy inspirador y recomiendo de verdad el libro, porque al volver a leerlo como que lo vi desde otro lugar y muchas cosas iban como dándole fuerza a mi experiencia también, pero como que también desde la ciencia. Creo que es sumamente maravilloso su aporte. Otro ejemplo muy lindo y como muy conocido es el de Gandhi, ¿no? Que pasó en India por periodos de profunda duda, de desolación durante su lucha por la libertad, y que esas crisis fueron las que lo fortalecieron y lo convirtieron en ese líder más compasivo y más decisivo. O sea, uno es el resultado de sus experiencias, y por eso es que hay que buscar cómo
lo que sea que estoy atravesando me está invitando a volverme una mejor versión, a fortalecerme, a estar más equilibrado, a estar más conectado, a ser más feliz, a andar más ligero por la vida. Y otro gran ejemplo en la historia es Martin Luther King, que fue un gran líder de derechos civiles afro, ¿no? Que también experimentó muchos momentos de oscuridad, de desánimo durante esa lucha por la igualdad racial, y que pues sin embargo estas experiencias los llevaron a fortalecer su fe y su compromiso con la justicia. Winston Churchill decía que el éxito no es definitivo, que el fracaso no es fatal, que lo que cuenta es el coraje de continuar. Y realmente estoy de acuerdo en que lo más importante en la vida es apegarnos a esa valentía, a esa luz de esperanza. Y yo me apego mucho al plan del alma, que muchos de ustedes han llegado por eso, ¿no? Por el libro, el audiolibro que hice acá en Spotify. El plan del alma es perfecto y si es algo que yo elegí, pues yo tengo las herramientas para salir de ahí. Y fue algo que me dije mucho, como no sé esta oscuridad, cómo voy a salir de aquí, pero el alma es sabia. Y si me puso aquí es porque yo tengo cómo hacerlo, así que me entrego más a mi fe, me entrego más a mis herramientas y a mi voluntad, a mi determinación de hacer las cosas, de accionar. Y hoy quiero darles como una pequeña guía así a las personas que estén atravesando por un momento difícil, por un momento de crisis, por un trauma que no saben cómo abordar, por una separación, no sé, por una duda o por una crisis existencial, simplemente de no verle el sentido a la vida, de no tener propósito. ¿Cómo podemos afrontar esta noche oscura? Creo que el primer paso, se los digo de todo corazón, es afrontar el dolor, aceptar el dolor. Muchas veces yo me resistí a ese dolor, me resistí a la vulnerabilidad, o sea, seguía como diciendo, bueno, yo puedo, yo soy fuerte, y eso creo que me quebraba más y me aislaba más de las personas que me aman y de las personas que querían acompañarme en el proceso. Entonces, creo que el primer paso sí es aceptar lo que estamos sintiendo, aceptar el dolor y la incertidumbre y entender que negar o reprimir esas emociones lo que va a hacer es prolongar el sufrimiento. Y el sufrimiento sí es una elección. Ahí estoy muy alineada con lo que dice Eckhart Tolle en el libro del poder de la hora, que también les recomiendo mucho si no lo han leído. El segundo punto que también les digo desde mi experiencia, yo aquí les estoy hablando desde la voz de mi propio camino, es buscar ayuda. Creo que no importa qué hagamos, a qué nos dediquemos, quién seamos y qué personaje hayamos construido, porque finalmente es un personaje, es el ego, necesitamos ayuda. Buscar ayuda profesional o el apoyo de seres queridos durante ese proceso, eso va a hacer que nos sintamos al menos guiados y acompañados en el camino, porque hay momentos en los que no tenemos ni idea cómo seguir, cuál es el paso a seguir. Y compartir nuestras experiencias con otras personas pues puede ser de gran ayuda. Eso es lo que yo estoy intentando hacer hoy, poniéndome en un lugar de mucha incomodidad, porque de verdad les juro que para mí este episodio ha sido de lo más duro que he hecho. Pero bueno, creo que el propósito me pesa más, ¿no? El ayudar y el ser testimonio vivo de que se puede, de que el camino es perfecto y todo se va a ir ordenando en el momento correcto. El tercer punto, por supuesto, o sea, y soy más que embajadora, es conectar con tu espiritualidad. O sea, la noche oscura del alma puede ser una oportunidad inmensa para profundizar en tu espiritualidad, para encontrarle un sentido mucho más profundo a tu vida. Y la oración, la meditación, la conexión con la naturaleza pueden ser herramientas súper útiles en este camino. Para mí lo fueron las constelaciones, la medicina, la meditación, la oración. Yo me entregué, ¿verdad?, a Dios también en este camino, sobre todo a la Virgen María. En este proceso descubrí que soy canal de la Virgen María y para mí fue eso espectacular. Y ella ha sido la que me ha ayudado a sanar realmente. O sea, si yo hoy le puedo dar el crédito a alguien es a María. Y ojalá, qué hermoso, esto me conmueve mucho. Ojalá te dieras a la oportunidad de conocerla, de abrirle las puertas a tu vida, porque María es sumamente especial
tiene tanto amor que darnos, es intercesora, quiere que estemos bien. O sea, realmente no hay nadie, no hay un arquetipo más madre que María. Entonces, pues aprovecho también para eso, para invitarte a conectar con la Virgen, a conectar con María como madre, si no quieres desde algún dogma religioso, simplemente como madre, como maestra ascendida que es. El otro punto que es muy importante y que quiero como entregarte hoy en esa guía de cómo afrontar esta noche oscura es practicar el autocuidado. Definitivamente es muy importante que cuides tu salud física, que cuides tu salud mental durante este periodo. Asegúrate de verdad de comer sano, de dormir lo suficiente, de hacer ejercicio. Si algo me dejó este proceso fue eso, volver a conectar con mi cuerpo, volver a reconocerme en él, volver a darle las gracias por lo lindo que es, por lo que hace por mi día a día, y cosas que de verdad antes no hacía sino latigarme y criticarlo. Hoy lo veo de una forma tan compasiva y no quiero que te pase eso mismo, que en el proceso de la noche oscura me desconecté del cuerpo y empecé a simplemente sentir que no valía la pena cuidarlo y no valía la pena honrarlo. Creo que en ese proceso es lo que más debes hacer, el autocuidado. Y finalmente mantener la esperanza, mantener esa esperanza en esa lucecita ya, porque en el momento de la crisis uno no ve la luz, pero tienes que ser paciente y tienes que confiar. Es un tema de fe en el que en algún momento esto va a pasar, y yo te lo aseguro, te juro que eso que estás pasando, esto que estás sintiendo va a pasar. Entonces recuerda que esa noche oscura no es permanente, que el proceso de transformación te va a llevar a un lugar mejor. Mantén esa esperanza y esa fe, apégate mucho a la divinidad y te vas a dar cuenta que eso te lleva y te saca a flote de la situación. Y bueno, mucho trabajo personal. De verdad, encárgate. Todo lo que sucede te está hablando de ti, de tus miedos, de tus traumas, de tus vivencias del pasado, de las creencias, de lo que te enseñaron en la casa, en la escuela. Entonces, como el 95 o 97%, porque depende de la persona, es inconsciente. Imagínate, o sea, solo el 3 o hasta el 5% de lo que tú haces, de lo que tú piensas es consciente. El resto es tu programación, vienes así diseñado. ¿Qué hay que hacer? Cada vez más adentrarse en el inconsciente, iluminarlo, darte cuenta que no, es que si yo tengo este patrón, si yo tengo esta creencia, yo lo puedo cambiar. ¿Qué necesito? Empezar a poner mi energía ahí. Y para mí fue clave trabajar en la mentalidad. Tener mentores, tuve mentores en este proceso. Hoy hago eso. Hoy soy mentora porque pasé por ahí, porque ya estudié, porque he hecho tantas cosas, pero finalmente también soy humana y también tengo mis propios temas, ¿no? Entonces no me voy a autocoachear. Muchas veces hice eso. Hoy me di cuenta, hoy no, en todo este proceso me di cuenta que necesitaba ayuda, necesitaba profesionales que me ayudaran, que me hicieran el coaching, el mentoring y la terapia que yo necesitaba. Así que de verdad vuelvo a ese segundo punto que es importante y trascendental: busca ayuda. Voy a ir como cerrando un poco este episodio diciéndote que nuevamente, que aunque la noche oscura o la crisis que estés atravesando, porque hablo de muchas noches oscuras del alma, sean dolorosas, pues son oportunidades para el crecimiento. Y te invito a afrontar la experiencia desde la valentía, desde la compasión, desde la apertura también, para transformar tu vida y convertirte en una persona mucho más sabia, mucho más fuerte, mucho más equilibrada. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Muchas personas experimentan esto en algún momento de su vida. De eso se trata también la experiencia humana a nivel del alma. Recuerda también que esto que estás atravesando no es permanente, no va a durar para siempre, te lo prometo. Ese dolor va a ir cesando con el tiempo. Es un proceso y te va a llevar a un lugar mejor. Y hay esperanza. Mantén la esperanza, mantén la fe en ti mismo, en ti misma, porque tú puedes. Te aseguro que tú puedes. Y quiero que esta sea la señal para que recibas eso en tu corazón, que tú puedes. Y finalmente, otra vez, por tercera vez, busca ayuda. Busca ayuda en profesionales o en seres queridos que te den el apoyo que necesitas.
Espero que este episodio te haya dejado algo, que mi historia en algo te haya tocado. Ay, bueno, creo que no fue tan horrible. Eso también es importante aprenderlo, que el miedo usualmente es más grande de lo que realmente es. Que cuando tú te lanzas, cuando tú haces eso que tanto miedo te da, miras hacia atrás y dices, ok, no era tan grave. Así que les agradezco también a ustedes por ser un canal para mí de sanación, de catarsis, de sacar esto de mí. Hoy me siento súper bien, hoy estoy, creo que construyendo una relación muy linda conmigo, con mi cuerpo, con mi pasado también estoy en paz y con las personas que tengo al lado. Creo que estoy siendo cada vez más consciente de mi rol en sus vidas y espero que de verdad esto en algo te haya servido. Si es así, déjamelo saber en los comentarios porque me llena mucho el corazón, sobre todo ahora que estoy teniendo como crisis con Instagram porque me están bloqueando, porque mi contenido no está siendo mostrado. Entonces te pido que me muestres tu apoyo de alguna manera para yo saber que esto que hago en algo sirve. Y bueno, si puedes, por supuesto, compartir el podcast, si puedes entrar a mis redes y dejar un corazón, un comentario, eso te lo voy a agradecer mucho porque es la forma de decirle al algoritmo también que lo que hago es relevante para alguien y es valioso. Entonces, ya que estoy haciendo las paces con eso también, con mi valor y con lo que entrego, espero que puedas ayudarme. Te mando un abrazo muy muy grande y todo mi amor hasta casa y nos vemos la próxima semana, por supuesto, en otro episodio de Conecta con tu esencia divina. Un beso grande.